Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYajedrez.com. Antes que nada quiero daros las gracias a todos, hemos alcanzado ya los 1000 suscriptores, así que esperamos que el canal siga creciendo. Muchos de vosotros pues sois bastante fieles seguidores y lo que queremos es que llegue a mucha más gente y nada, que sigamos creciendo, ¿no? Poco a poco iremos haciendo, por supuesto, más cosas en el futuro y de momento seguimos con el Norway Chess 2016 que se disputan en Stavanger, en Noruega. Tuvimos una ronda 3 de este torneo donde Magnus Carlsen ha sido el único vencedor del día y se coloca además como líder en solitario con 2,5 de 3. Carlsen sí parece este año encaminado, ¿no?, a ganar por fin el torneo que se juega, el torneo Norway, que se juega en su país, en su casa, por así decirlo, después de 3 ediciones que no ha podido nunca ganar. Hare Krishna y Topalov empataron, una repetición relativamente rápida. Aronian con Lichau también. Lichau pues es un jugador que está demostrándose muy sólido, se quedó un poco peor, pero consigue aguantar las posiciones. Kramnik Giri pues también fue una partida donde, bueno, lo intentó Vladimir, Giri entregó un peón pero consiguió bastante actividad y no pudo forzar tablas. Y Bachier Lagraz con Elianov, pues también una partida peleada, una berlinesa, donde bueno, hubo chances creo que para ambos jugadores, pero tampoco ninguna ventaja muy considerable. Y la partida más loca del día fue la que enfrentó, pues eso, a Carlsen con Grandelius, que es la que vamos a ver ahora comentada. Simplemente deciros que tras estas 3 rondas tenemos Carlsen 2,5 de 3, quedan Bachier, Lagraz y Kramnik con 2 de 3, Lichau, Topalov, Giri y Aronian 1,5 de 3, Elianov, Hare Krishna y Hare Krishna con 1 punto y Grandelius con medio de 3. Para la ronda 4 tenemos un Lichau Carlsen, Elianov Topalov, Giri Aronian, Bachier Lagraz con Kramnik, duelo de los 2 jugadores que van a medio punto del líder. Carlsen tendrá negras también, y Grandelius contra Hare Krishna. Así que ya vamos a ir con la partida del día. Empezó con E4, Carlsen, siciliana de Grandelius, caballo F3 y ahora la variante caballo F6. Esta es conocida como la siciliana, la variante Ninzovi de la siciliana. Y bueno, aquí las blancas pues jugaron E5. A veces simplemente tras caballo C3 y por ejemplo las negras juegan aquí, pues imaginaros, D6, D4, pues C por D, caballo por D, simplemente suele ser una transposición, pues tanto con caballo C6, por ejemplo, pues un poquito más de lo mismo. Y bueno, sí que se ha jugado D5, aunque es una línea quizás un pelín peor, pero bueno, también es un poquito jugable, ¿no? Entonces digamos que caballo C6 da un poquito a ver, pues qué 2 jugadas pueden hacer las blancas. Una de ellas, pues es hacer E5, ¿no?, que es tocar el caballo, recuerda un poco a la de Kine, simplemente con la diferencia de que tenemos ya el peón en C5, y digamos que pues la jugada de 4 no va a ganar tantos tiempos, las blancas no van a tener un centro tan fuerte, ¿no? Aquí tras caballo D5, ahora Carlsen juega caballo C3. La alternativa, jugar con C3, y bueno, aquí hay varias opciones, ¿no? Caballo C6, D4 y también E6, e incluso podemos acabar transponiendo a la variante de C3, a la pin, donde las negras juegan luego con caballo F6, o sea que también podría otra forma, pero las blancas aprovechan que no han hecho C3 aquí, pues para jugar la variante con caballo C3. Bueno, las negras deciden tomar, se juega también E6, y por ejemplo tras caballo por D, E por D y D4, caballo C6, bueno, D por C5, alfil por C5 suele ser un poco la línea principal. Se considera que aquí tras dama D5 y dama B6 las negras pues obtienen compensación, aunque bueno, la posición es jugable, ¿no? Tras caballo por, peón por, caballo C6, alfil F4 y la jugada dama B6. No es la más habitual en esta posición, también aquí se juega mucho alfil C4 y alfil D3, fue una partida entre Artemiev y Rachmanov, el jugador maestro Rachmanov con 2600, que tiene varias partidas con este sistema, y alfil D3, E6, enroque, dama C7, dama E2, B6, torre 1 y alfil B7, a posición un poquito mejor para las blancas, pero que de hecho acabó ganando el negro, pero bueno, no significa gran cosa, ¿no? Alfil F4 y dama B6, ya os decía. La línea principal aquí pues suele ser E6, por ejemplo, ¿no? Y alfil C4, dama C7, también se juega dama D2 aquí, dama C7, digamos que E6 o dama C7 incluso, ¿no?
dama de 2 y ahora E6, con este orden suele ser la línea principal. Este dama B6 es más extraño, y aquí Carlsen jugó dama C1. ¿Qué se suele jugar contra dama B6 también? Bueno, todavía hay partidas, varias de Rachmanov, de Ipatov, de Reinderman, varias jugadas aquí. Bueno, muy común es B3 aquí, más común, ¿no? Por ejemplo, dama C7, dama D2, E6, enroque, es parecida. Esta es una idea interesante. También torre B1, por ejemplo, Azarov, Rachmanov, en Alain 2015 vio esta idea, ¿no? Como siempre. Alfil G3, B6, enroque, alfil B7. Bueno, también, pues, posiciones pues interesantes. Las blancas tienen un fuerte peón en E5, el alfil en D3 suele estar bastante bien, las negras tratan de pelear también contra el peón E, una apertura interesante, ¿no? Entonces ya digo, dama C1 no está en jugada, y aquí, que es conocida, las negras hicieron F6. Solo hay una partida en las bases de un jugador de 2300, que luego vamos a ver. Sí que se había jugado más, por ejemplo, H6, alfil D3, Bock, Reinderman, en Ámsterdam 2015, una partida del año pasado. Las negras aquí jugaron D5, E por D, dama E3. Aquí es interesante también jugar B4 y enroque, pero bueno, dama E3, alfil E6, alfil C4 dio ventaja a las blancas, que acabaron ganando, ¿no? H4, D5, perdón, H4, D5, E por D, alfil C4, alfil E7, fue Rosten contra Ipatov en Alemania 2014, una posición más o menos equilibrada. F6, hay algunos ejemplos más, pero bueno, F6 sí que es más rara, y alfil C4. Después de 8 jugadas, una posición interesante y nueva en el tablero. Esto suele gustarle a Magnus, y la verdad que no suele tener problema en coger aperturas extrañas. Curiosamente, bueno, esta es una jugada que a los módulos no les gusta mucho, empiezan a valorar la posición un poquito mejor para las negras, por la presión al peón E5, ¿no? ¿Cuál era la idea? Lo que se había jugado en una partida era alfil G3, F por E5, caballo por, alfil por, dama E6, dama E3, D6 y alfil F4, y bueno, con igualdad. Una partida Zude, en Schwabich-Hemund, una ciudad alemana seguramente, Suiza, por ahí arriba, realmente, disculpar, pero realmente difícil de pronunciar, que había acabado en tablas en el año 2003, ¿no? Alfil C4, y las negras aceptan el envite, ¿no?, de las blancas. G5, tocamos el alfil, alfil G3, aquí ya es interesante, E por F6, va a ser parecido a la partida, G por F4, y ahora dama por F4, ya tenemos una posición similar a la partida, solo que, bueno, digamos que Carlsen prefirió jugar primero aquí alfil G3, ya digo, directamente era perfectamente jugable, y tras G4 las negras son consecuentes con su avance de peón. Las blancas jugaron, ahora sí, E por F6. Una idea muy interesante, entregando la pieza por ataque, ¿no? Vamos a ver que hay una falta de desarrollo importante, ¿no?, también por parte del negro. Hombre, es criticable. A ver, Grandelius lleva negras, es una partida difícil, y dice, bueno, que crea una posición complicada, y por una de estas, pues Carlsen se tira un poco más de la moto y le puedes ganar, ¿no? Si no, realmente es bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, habría otros jugadores que optarían por jugar una línea súper sólida, intentando culebrear, y lo normal es que Carlsen pues te acabe ganando después de varias horas y torturarte, o a lo mejor con suerte hace unas tablas, pero no suele ser el rival más adecuado. Entonces siempre es complicado este tipo de posición. Bueno, aquí tanto E por F6 como la interesante dama F4, con la misma idea de antes, son jugables, ¿no? Así que más o menos sería la misma idea, ¿no? E por F6, G por F3, dama F4, vemos que incluso, yo creo que incluso es un poquito mejor tirar, porque la dama llega antes, no hay un peón en G2 que moleste, y tenemos el caballo en vez del alfil, pero digo, hay buena compensación también, y en esta posición, torre G1 y, bueno, caballo A5, ¿no? Hay otras defensas, ¿no?, para las negras, por ejemplo aquí H5, pues la idea, hay varias jugadas posibles, pero simplemente las blancas pueden jugar torre G2, se van a enrocar, van a jugar F7, el rey negro está en el centro, y creo que hay una muy buena compensación. Ahora viene jaque, rey D8, y una idea muy buena, alfil D5. Muy buena idea, ¿no? O sea, cogemos el alfil y movemos el alfil, digamos, para que no nos lo capturen, y controlamos que el caballo no vuelva, y vemos un poco la idea, ¿no? Las piezas blancas, realmente, pues bueno, el rey está en el centro, aunque puede enrocar rápidamente, y vemos como tanto el peón de F7 como la dama y los alfiles son muy peligrosos, y las negras tienen pues varios problemas, ¿no? Un rey en el centro, muchísima falta de desarrollo, un caballo en la banda, o sea que hay mucha compensación. Cuando tienes una pieza de menos y el ordenador te da
el módulo, ¿no? Los módulos en general te valora con esto, con 0-0, pues siempre en la práctica es mucho mejor el bando que está atacando, ¿no? Porque es que es 0-0 con una defensa perfecta. Sabemos que siempre es bastante complicado para los humanos encontrar las mejores defensas. De todas maneras, aquí Grandelius ya colapsa y juega alfil h6, una jugada perdedora prácticamente, ¿no? Bien, vemos algunas ideas. Por ejemplo, e6 pierden el acto, ¿no? Jaque, si sacamos el alfil cae la torre y mate. Bueno, esto es fácil, ¿no? Dama b2, dama c7 mate. Ojo con esta idea también, ¿no? Curioso, no podemos mover la dama. Y la mejor jugada era d6, ¿no? Aquí, por ejemplo, en roque largo, completamos el desarrollo, sacamos el rey. Bueno, una jugada, por ejemplo, como torre h2, alfil h3, la torre vuelve. Ahora h5, una jugada, por ejemplo, como alfil h4, ¿no? Y la idea ahora, por ejemplo, va a ser una jugada, por ejemplo, como torre g8. Vemos que aquí alfil h6 no pasa nada por alfil g5. Por ejemplo, una jugada como alfil g4, simplemente f3. Y imaginaros que, por ejemplo, jugáramos el alfil a d7 y torre g8, ya las blancas están ganando, ¿no? Vemos que, por ejemplo, si sacamos el alfil, aquí hay una jugada muy bonita que pierde, que es dama por h6. Y si comemos la dama, simplemente torre por a8 y este peón cuesta otra dama. Bueno, d6 era la única, con ventaja posiblemente de las blancas, y tras alfil h6, esta pierde de manera forzada o queda muy mal el negro ya con dama e5. Tocamos la torre y a torre f8 quizás, bueno, dama f6, dama c7 mate sigue siendo el mismo tema. Quizás torre f8, pues puede ser que se le escapa, no sé, esta jugada, alfil h4, tan sencilla como esta, porque la dama no puede venir a d6, por ejemplo, por la clavada, ¿no? Dama por d6, se está tocando el punto e7 y no hay forma de defenderlo, ni con el alfil, ni con el caballo. Si caballo c6, alfil por c6 gana también. De hecho, en la partida las negras no les quedó más remedio que hacer torre por f7, sacrificar la torre, devolver una pieza, las blancas quedan con calidad de más, caballo c6. Y bueno, dama g3, sencillo, dama por b2, algo de contrajuego aquí, torre 1, dama por c2, y otra buena jugada, alfil d5, cubriendo el jaque en e4, tras dama f5, torre por g2, y bueno, objetivamente, vale, las negras han conseguido dos peones por la calidad, pero la falta de desarrollo, sobre todo del flanco de dama, es brutal, el rey está indefenso, y los dos alfiles, tanto la dama y la torre en columnas abiertas, pues es verdad que son bastante peligrosas, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente hay algo de partida, pero en la práctica la posición está ganada, ¿no? Alfil f4, dama f3, rey c7, tratando de quitar las piezas, torre g5, muy buena jugada, la dama se retira y alfil g3. Bueno, se podía jugar alfil por c6 también, por ejemplo, b por c6 y también alfil g3 y tras e5, una jugada, por ejemplo, como torre por e5 también gana la partida, ¿no? Bueno, tras alfil g3, e5, ahora hizo torre h5, se pueden jugar otras, pero esta también es ganadora, a5, torre por h7, torre a6, torre f7, dama e8, rey 1, sacamos el rey aquí, se podía jugar alfil por, peón por y rey f1, tampoco pasaría nada, alfil por g3, h por g3, dama h8, rey g2, caballo e8, la partida, digo, más o menos está ganada, torre f8, dama g7, torre h1, aquí un poquito más precisa es torre g8, por ejemplo, dama e7 y ahora torre h1, ¿no? Para, por ejemplo, una jugada como torre f6, simplemente pues dama e4, pero bueno, todas ganan, torre h6, torre por h6, de nuevo, torre g8 también es un poco mejor, pero no hay excesiva diferencia en la partida. Y aquí Carlsen, que suele ser un tipo que no se complica, y dice, bueno, tengo mi peón pasado, tiene dos peones por la calidad, pero estas piezas no salen, a una jugada como dama f6, buscando el cambio de damas y buscando la simplificación, ¿no? Bueno, hay que cambiar, dama por, torre por, d6, simplemente rey f3, bueno, torre g6 también vale, rey f3, b5, g4, el peón empieza a correr, rey d7, torre h6 y aquí decidió abandonar, estábamos en la jugada 38, tenía apenas 30 segundos también para el control, pero bueno, como vemos no hay muchas opciones, ¿no? Por ejemplo, a rey e7, g5, alfil f5,
y alfil e4, ¿no? Esto tiene toda la pinta de ser fácilmente ganador, ¿no? Alfil por e4, rey por e4, caballo e6, bueno, un jaque intermedio, el rey se retira y aquí ya simplemente pues pasamos el rey con peón pasado y torre, la posición está muy ganada. Bueno, una, podríamos decir, fácil victoria de Magnus Carlsen, con una apertura interesante, donde entregó una pieza ante un poco el juego excesivo de, un poco alegre de su rival, que bueno, también para mí es de admirar, ¿no? Trató de complicar la partida, Carlsen encontró un sacrificio de pieza muy interesante, pero bueno, no aguantó ahí la presión con ese alfil h6, la verdad que se quedó perdido, tuvo que entregar la torre y no fue suficiente. Así que, bueno, esto es todo el resumen de esta tercera jornada del Altibox Norway Chess. Carlsen de momento líder. Carlsen suele ser un rival, un jugador, digo, en los torneos, que suele empezar a veces un poquito lento y suele acabar metiendo la quinta, ¿no? Y acaba ganando los torneos. Y cuando ya empieza bien, pues suele ser imparable, ¿no? Hombre, quizás tengamos un cambio de guión, pero bueno, le veo como un claro favorito este año, y al haber sobre todo haber comenzado bien, pues sabemos que le cuesta a veces entrar en los torneos, pero bueno, de momento van 3 rondas, queda mucho en juego todavía y esperemos ver partidas interesantes. Y nada, seguimos en la próxima como siempre. Una vez más, daros las gracias a todos y animaros a que nueva gente se vaya suscribiendo en el canal, visitar la web pokeriajedrez.com y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.